Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver uno de los ejercicios más difíciles a nivel de cálculo de lo que es el tiro parabólico sin rozamiento. Concretamente vamos a ver ese tiro parabólico cuando la altura inicial y la final son distintas de cero y en principio distintas entre ellas, lo que nos da un sinfín de posibilidades donde no todo va a ser posible, porque piénsalo, imagina que lanzas un proyectil desde una altura inicial bajita y quieres que llegue a una altura final, a la cima de un edificio, pues o le metes una inclinación muy alta y mucha velocidad inicial, o eso no va a ser posible. Esas condiciones vamos a ver cómo salen de manera natural dentro de las ecuaciones cuando vayamos desarrollando el ejercicio. También te explicaré una forma más sencilla y más rápido de hacerlo, por si tienes que hacerlo en un examen, que sepas exactamente qué condiciones físicas tienes que hacer y cuáles son las matemáticas que te van a llevar más rápidamente al resultado. Pero en este vídeo vamos a ir un poquito más allá y trataré de profundizar también en la teoría y en todo lo que la matemática nos está contando desde el punto de vista más genérico posible, pero por supuesto explicado como muy paso a paso y señalando exactamente qué es cada cosa, cómo se relaciona con las otras, y también desvelándote algunos trucos matemáticos que voy a ir aplicando. Esto es un nivel un poquito más avanzado, quizás más para aquellos que ya estéis en la universidad o pensando en una carrera universitaria, técnica o científica. Para los que no, los primeros minutos os servirán a todos y después, como digo, para aquellos que queráis ir un paso más allá. Y sin más preámbulo, empecemos con este ejemplo que nos va a servir de guía para esta explicación. Supongamos que tenemos una situación en la que se lanza un proyectil desde x sub 0 igual a 0, esta es la típica. También vamos a suponer que y sub 0 es igual a 10 metros y final 5 metros. Estamos en la superficie terrestre, por lo tanto la gravedad son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos un ángulo de disparo de 60 grados y una velocidad inicial de 20 metros por segundo en su módulo. Por lo tanto, la velocidad en x, v sub 0x, será este 20 por el coseno de 60, que es 0,5, por lo tanto, velocidad inicial en x son 10 metros por segundo. La velocidad inicial en y, velocidad inicial por el seno del ángulo, en este caso nos dará 17,32 metros por segundo. Todo esto son datos que nos da el enunciado y la incógnita, lo que queremos saber es la distancia que hay entre el punto en el que se lanza el proyectil y la montaña en la que choca el proyectil en esta cima, que sabemos que está a 5 metros. 5 metros es muy poco para una montaña. Imagínate que es una montaña de juguete y en el fondo lo que importa es que hay unos números y vamos a jugar con ellos para saber cuál es exactamente esta x sub f, la x final. Para ello, para desarrollar los cálculos, vamos a partir de dos ecuaciones muy concretas. Por un lado, tenemos la ecuación del movimiento en horizontal de x en función del tiempo, que es x igual a x sub 0 más v0x por t. Y luego en el movimiento vertical tenemos y igual a y sub 0 más v0y por t menos un medio de g por t al cuadrado. Y como siempre digo, es posible que tu profesor o profesora te haya dicho que es más un medio por at al cuadrado y que a es igual a menos 9,8, que es la aceleración de la gravedad, apunta hacia abajo. Es exactamente lo mismo. Yo pongo directamente este menos y considero g en su valor absoluto porque estoy considerando que va hacia abajo al poner el menos. Dicho esto, tenemos estas dos ecuaciones y con esto tendremos que jugar para poder llegar al resultado final. Y para ello es importantísimo, aquí es donde entra la física y el punto clave de este problema, es poner bien la siguiente condición, que es que cuando se da el alcance horizontal, el tiempo de vuelo, tanto para x en función del tiempo como y en función del tiempo, es decir, el tiempo que ha transcurrido es el mismo desde x sub 0 hasta x sub f y desde y sub 0 hasta y sub f. Ha pasado exactamente el mismo tiempo desde que se ha lanzado el proyectil en x sub 0 y sub 0 hasta que llega a x sub f y sub f. Esta idea, que es un poquito, parece evidente, pero es importante expresarla matemáticamente, expresarla bien y comprender el significado, porque una vez
entendemos esto, podemos volver a plantear las dos ecuaciones que teníamos antes, pero ahora no tenemos tantas incógnitas como teníamos antes, porque estamos fijando una x concreta, estamos fijando una y concreta y sabemos que el tiempo es el mismo en la primera ecuación y en la segunda ecuación. Pero fíjate que ahora aquí y sub f es un dato que tenemos del enunciado. Cuando estábamos en la ecuación de arriba, y en función de t es una ecuación que sirve para cualquier instante del movimiento. Sirve en t igual a 0, en t igual a 1, en t igual a 2, en t igual a 2,01, en cualquier instante. Y es independiente de x. Tú puedes calcular la y cuando ha pasado un segundo y la x en t igual a 0. Y bueno, tienes el valor de x, tienes el valor de y. Puedes tener un conjunto de resultados tanto para x como para y en cualquier instante de tiempo, en esta ecuación de arriba. Pero aquí abajo ya estamos fijando que será el tiempo para llegar a x sub f y y sub f. Una vez llegamos aquí, el problema está prácticamente resuelto desde el punto de vista físico. Ahora es simplemente un problema de matemáticas y la forma de resolverlo es solucionar un sistema de ecuaciones, porque tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, x sub f y t. El resto de símbolos, el resto de letras, el resto de variables, los conocemos, son datos del enunciado. Ahora, esta solución numérica se puede enfocar desde dos puntos de vista. Uno, que es el rápido y el que yo te recomendaría hacer si estás en un examen, que es decir, vale, ya he identificado que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, voy a sustituir todos los datos que tengo por las letras que hay, me queda lo siguiente, x sub f igual a 10t, por otro lado 5 igual a 10, más 17,32t menos un medio por 9,8t al cuadrado. Todo ello en unidades del sistema internacional. Si quieres también puedes poner las unidades aquí acompañando los números y hacer todos los cálculos con unidades, pero si ya están todas en el sistema internacional te va a ser más sencillo hacer los cálculos, pues bueno, simplemente con los números y al final poner las unidades. Y con ello es bastante sencillo resolver este sistema de ecuaciones. De hecho, yo lo voy a hacer ahora en un minuto, pero yo lo haré desde un punto de vista más genérico, más simbólico. Lo que viene bien hacer una vez en teoría, viene bien verlo y entenderlo, no hay que resolver cada problema así, pero es muy interesante que en vez de sustituir por estos datos de este ejercicio en concreto, nos planteemos la situación más genérica del mundo y simplemente estudiemos la relación entre variables. Nosotros vamos a tomar como punto de partida que tenemos todos estos mismos datos, pero no sabemos sus números. Es decir, sabemos que hay un x sub 0, un y sub 0, un y sub f, un ángulo, una velocidad inicial, una gravedad en una superficie de un planeta o de una estrella o donde sea. Sabemos todos estos datos, pero no sabemos los números. Sabemos que las incógnitas son x sub f y t, y vamos a ver cuál es el resultado, cuál es esta x sub f en función del resto de variables. Para ello, lo que tenemos que hacer es resolver este sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas con todas estas letras, con las variables. Y para ello hacemos lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es aislar el tiempo de la ecuación de arriba. Digo que lo primero que hay que hacer, pero hay varias formas de resolver un sistema de ecuaciones. Hay otras que te puedan servir, pero esta, en este caso en concreto, es la más efectiva. Aislamos el tiempo de esta ecuación y nos queda directamente que el tiempo es x sub f menos x sub 0 partido v sub 0 x. Y ahora, al hacer el método de sustitución, lo que hacemos es poner esta variable tiempo en función de otras variables, entre ellas la que queremos conseguir, x sub f, pues cogemos y lo ponemos en la segunda ecuación. Y ahora si te fijas, lo que hemos obtenido es una ecuación con una incógnita. Lo único que hay que hacer es aislar x sub f y lo que nos dé será el resultado. Luego podemos sustituir por los números y llegar a un resultado numérico y concreto. Pero de entrada ya podemos pensar de esta manera. Lo que hay que hacer es aislar x sub f. Si nos fijamos bien, ya podemos ver que x sub f va a tener una dependencia al cuadrado, porque aquí en este paréntesis de x sub f menos x sub 0, todo ello va al cuadrado. Por lo tanto, para aislar x sub f, lo que tendremos que hacer eventualmente es resolver una ecuación de segundo grado y
vamos a querer conseguir expresar esto de una forma que sea tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0 para poder aplicar la fórmula de que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo ello partido 2a. Entonces ahora solo se trata de ir reestructurando, reorganizando esta fórmula para que tenga ese estilo, ese formato de ecuación de segundo grado. Una cosa que podemos hacer para simplificar un poco los cálculos es que, si nos fijamos, tenemos v0i en esta parte de aquí dividida v0x. Tienen mucho en común v0i y v0x, podremos simplificar cosas y para ello lo que hacemos es decir, vale, v0i sabemos que es v0 por el seno del ángulo y v0x es v0 por el coseno del ángulo. Al expresarlo de esta manera, las v0s se van a poder tachar y seno partido coseno es tangente del ángulo, de manera que el cálculo nos va a quedar un poquito más simple y también lo expresamos en función de variables más primitivas, como el ángulo. El ángulo y el módulo de la velocidad nos dan luego v0x y v0y, pero nos va a venir bien expresar x sub f en función del ángulo porque nos da una información interesante. Decir, esto es importante, que a nadie se le olvide, si hacemos esta manipulación en este punto de aquí, donde hemos hecho v0y igual a v0 por el seno del ángulo y algo equivalente en v0x, es muy interesante que también lo hagamos en esta otra parte de la ecuación donde teníamos v0x al cuadrado y que también la expresemos en forma de v0 por el coseno del ángulo. De no hacerlo, es relativamente probable que luego, cuando sustituyas por los números o si esto lo pusieras en un programa de ordenador que te hiciera los cálculos de forma más o menos automática, estás teniendo como dos variables distintas y es mejor que lo simplifiques y que todo esté expresado de la misma manera. Por lo tanto, aquí también ponemos v0 por el coseno del ángulo, todo ello al cuadrado. Esto no es necesario, pero es recomendable. Y ahora el siguiente paso es intentar ya colocar las cosas para que se parezcan al formato ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Ahora esto ya tiene la pinta ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y aquí es donde entra ese truquito matemático que quería comentar, y es que ahora podemos considerar que x sub f menos x sub 0 es directamente una sola variable. Es decir, si yo te pusiera esto, en vez de x sub f menos x sub 0, una z, aquí podríamos aislar z y nos daría z igual a menos b, por lo tanto, tangente de alfa, más menos b al cuadrado, que es la tangente de alfa al cuadrado, menos 4 por a, donde a es todo esto de aquí, un medio por g partido v0 al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa, por c, que es i sub f menos i sub 0. Todo ello partido 2a, lo que acaba quedando g partido v0 al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa. Aquí hay mucha simbología, si esto fueran números seguro que lo verías con mucha más facilidad, son letras, pero en el fondo representan números y no pasa nada porque se multipliquen entre ellas, haya un cuadrado y quede aquí algo como muy grande, pero en el fondo es muy pequeño. Imagínate un texto en literatura, en catalán, en castellano, en inglés, en lo que sea, son muchas más letras. Aquí, en el fondo, estamos diciendo muchísimo con muy poco. Y si ahora deshacemos el cambio de variable y donde habíamos dicho z, decimos x sub f menos x sub 0, lo podemos expresar de esta manera y hemos conseguido simplificarnos un poco la vida. Porque si quisiéramos partir de esta ecuación y quisiéramos aislar x sub f al 100%, tendríamos que deshacer este producto notable. Luego hacer operaciones, multiplicaciones, sumas, restas. Nos quedaría una cosa mucho más grande y mucho más difícil de trabajar, cuando en el fondo simplemente al ver que x sub f menos x sub 0 está tanto en esta parte de aquí, acompañando a todo ello al cuadrado, y en esta parte de aquí, acompañando a b, en ambos casos es la misma variable, que se compone de dos variables, una resta entre dos cosas, ok, pero se puede considerar una sola variable. Este truquito espero que lo entiendas y que luego puedas aplicarlo en otras situaciones para hacerte la vida un poco más fácil en algunos cálculos. Porque una vez hemos expresado esto, aislar x sub f es muy sencillo, simplemente pasamos
x sub 0 al otro lado sumando, y de la raíz nos vamos a quedar con la parte positiva, porque estamos hablando de una distancia en horizontal, en x, y este menos en muchas situaciones nos daría distancias negativas que no tienen ningún sentido. El más siempre nos va a dar distancias positivas, es el que tiene sentido físico, y esta es la solución simbólica, la que expresa todos los casos posibles de esta situación donde hay una altura inicial distinta de 0 y una altura final que también es distinta de 0, y pueden ser las que sean, que esta siempre va a ser la fórmula. Y ojo, cuidado, porque no siempre va a ser posible que haya un tiro parabólico efectivo dadas unas ciertas condiciones de altura inicial y altura final. Si la altura inicial es muy bajita y la final es muy alta, se van a tener que cumplir unas condiciones en el ángulo y en la velocidad. Y todo ello queda recogido dentro de la raíz. Porque fíjate que la raíz, tú no puedes hacer la raíz de un número negativo. Puedes, pero te dan números complejos y la distancia no es un número complejo. Así que tenemos que hacer la raíz de algo positivo. Esto de aquí dentro debe ser positivo sí o sí. Esto nos lleva a afirmar que la tangente al cuadrado de alfa menos 2 veces g dividido v sub 0 al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo por la distancia final menos la distancia inicial debe ser mayor que 0. Esto siempre se cumplirá cuando i sub 0 sea mayor que i sub f, porque entonces, como i sub 0 está restando, este i sub f menos i sub 0 nos va a dar negativo, y con el negativo que hay delante, menos por menos es más. Es decir, si la altura inicial es más alta que la final, pues puede haber el tiro parabólico. Luego también va a depender de la velocidad y de cómo de alta es esta altura inicial para esa distancia máxima que se va a recorrer, pero de entrada la raíz tendrá solución. En caso de que no sea así, de que la altura final sea más alta, pues va a depender del ángulo y de la velocidad inicial que tenga sentido hablar de un tiro parabólico y que haya una cierta distancia o no. ¿Y qué significaría que no tiene solución? Es decir, que lo de dentro de la raíz es negativo y por lo tanto no podemos dar un valor para x sub f. ¿Significa entonces que ese tiro parabólico donde estamos empezando en un sitio bajito para ir a un sitio alto no recorre ninguna distancia? Eso no tiene ningún sentido. Y este tipo de preguntas son importantes. Siempre hay que reflexionar sobre lo que está sucediendo desde el punto de vista intuitivo, desde el punto de vista matemático, e intentar que casen. ¿Qué significa en este caso? ¿Qué nos dice la intuición? Que, bueno, igual no llega hasta arriba del todo, pero un poquito sí que avanza. ¿Por qué? La ecuación que acabamos de plantear, x sub f igual a x sub 0 más todo este carro de aquí, no tiene solución. ¿Qué significa que no tiene solución en este caso? Esta pregunta de verdad es importante hacerla, pensarla, reflexionarla. La respuesta es que el problema está mal planteado de entrada, desde las condiciones iniciales. Si vamos remontándonos hacia atrás a la lógica de pensamiento que hemos seguido para llegar hasta aquí, esto no es una verdad absoluta, es el resultado de un razonamiento que ha iniciado con unas premisas, con unas condiciones. En esas condiciones hemos establecido que i sub f y x sub f eran un punto en el que el proyectil del tiro parabólico llegaba tras un tiempo de vuelo determinado. Hemos supuesto que llegaba a este x sub f. Había un x sub f, había un y sub f, que eran datos que considerábamos. Considerando esos datos, hemos ido desarrollando los cálculos. Si finalmente vemos que estos cálculos nos dan a un valor que no tiene sentido, es que esa premisa es incorrecta y que ese x sub f que habíamos supuesto, habíamos dicho que desde esta altura bajita el proyectil llegaba a esta x sub f a esta altura de aquí. Bueno, igual no llega. Igual llega a esta altura de aquí, a una altura más bajita, y en esa condición si se cumple que la raíz es mayor o igual a 0, y lo mismo en cualquier otro punto intermedio donde pongamos las condiciones. Si las condiciones no son correctas, son incompatibles con la física, imagínate que tú lanzas a 2 metros partido segundo y quieres llegar a 500 kilómetros de altura, no vas a llegar ni de coña, vas a llegar a algún sitio. Bueno, pues tienes que poner condiciones que sean coherentes con eso. Si estamos en un caso de un ejercicio de clase, pues muy probablemente te van a dar todos los datos para que puedas hacer un cálculo preciso
pero si estás ya a un nivel más sofisticado, vas a ver que igual te hacen preguntas donde tienes que plantearte estas cuestiones y llegar a respuestas como las que estamos dando, interpretando muy bien qué está pasando con las condiciones, con el razonamiento, con la fórmula y en qué situaciones es correcto, en qué no, por qué y saber cómo explicarlo. Dicho esto, no quiero alargarme mucho más, pero sí que quiero decirte que los resultados que vimos en vídeos anteriores, cuando hablábamos del tiro parabólico, el alcance horizontal, cuando altura inicial y altura final eran exactamente igual a 0, que encontrábamos esta ecuación, pues también la podemos encontrar como un caso particular de la ecuación que hemos visto en este vídeo, que es mucho más grande, mucho más tocha, mucho más genérica, pero si sustituimos y sub f, y sub 0 y x sub 0 por 0 y hacemos unos cuantos cálculos que te dejo por aquí por si quieres consultarlos, pues eventualmente llegamos a la solución que ya habíamos visto en ese vídeo de esa situación más sencilla. Otra situación interesante, cuando y sub 0 es diferente de 0 pero y sub f es igual a 0, encontrábamos esta ecuación que también llegamos a ella cuando imponemos esta condición y vamos desarrollando cálculos que te dejo por aquí por si quieres revisarlos. Y ahora, después de haber visto toda esta teoría, podemos volver a la fórmula que habíamos encontrado, sustituimos por los datos que habíamos planteado en el ejemplo inicial y encontramos que la distancia máxima a la que va a llegar esta distancia es de 38,03 metros. Si resolvieras el sistema de ecuaciones directamente con números, tal y como hemos visto aquí, tendrías que llegar exactamente a la misma distancia, al mismo valor. Y con esto podemos concluir el estudio de la distancia horizontal de un tiro parabólico sin rozamiento. Por supuesto, se pueden dar más situaciones. En este caso no teníamos ni el tiempo ni la distancia final, pero igual en otro ejercicio no tenemos la distancia final, que es lo que estamos buscando cuando analizamos el alcance horizontal de un tiro parabólico, pero igual el tiempo sí te lo dan y no te dan la velocidad, o no te dan la altura inicial. Lo que seguro, muy probablemente te vas a encontrar es que tendrás que desarrollar un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Las dos ecuaciones, las de siempre, x en función del tiempo, y en función del tiempo. Y aplicando algunas condiciones, como hemos visto en este caso y en la gran mayoría de vídeos de esta serie, con esas condiciones podrás ir haciendo los cálculos. Hoy hemos visto un tipo de desarrollo concreto que te puede servir de inspiración para cualquier otro. Te invito a que reflexiones sobre ello y también te invito a que dejes un buen pulgar arriba si te ha gustado este vídeo, si te ha servido. Compártelo con alguien que creas que también le puede servir. Pásate por fisicapro.com para más ejercicios, más contenido y seguir aprendiendo física. Y con todo ello, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.